Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Qué bonito canto ese. Nada menos anoche meditábamos en el Dios Trino, en el estudio de anoche. Y gloria a Dios por eso. Amén. Hermanos, somos la Iglesia Reformada Pan de Vida. Estamos aquí ubicados en el 1251 en la California Avenue, en el Suite 700. En la ciudad de Pittsburgh. Tenemos escuela dominical todos los domingos a la 1:30 y el servicio general empieza a las 2:30. Los martes hay oración de damas en línea, los miércoles oración de varones en línea y los sábados, como el día de ayer, tuvimos el estudio acerca de las grandes doctrinas de la Biblia por R.C. Sproul. Amén. Cada vez que aumentamos una lección se pone más interesante. Y el último sábado de cada mes tenemos reunión de varones, lo cual es el próximo sábado. Vamos a estar reunidos en la casa de nuestros hermanos Santiago Robles. Y quiero tomarme la oportunidad para hacerles la invitación personalmente a cada uno de ustedes, nuestro hermano Ignacio, Carlos, Alex, Domingo, Jesús, Jorge, José Luis, de Nilsson, nuestro hermano Abel, Mario, Charlie, que nos acompañen el próximo sábado. No se lo pierdan. Es para varones nada más, solamente. Las damas creo que tendrán su reunión en otro día. Y también el próximo domingo tenemos la coinonía, tenemos esa reunión que hacemos al fin de mes, donde estamos todos unánimes, contentos, celebrando los cumpleaños de cada uno de mis hermanos durante ese mes. Así es de que no se lo pierdan también, que es el próximo domingo. Amén. Y traemos como siempre un platillo para compartir. Amén. Así es de que no se lo pierdan. Quiero darle la bienvenida a nuestro hermano José, nuestra hermana Adelina, que están aquí con nosotros. Son los padres de nuestra hermana Mari. Dios les bendiga, sean bienvenidos. Amén. Bienvenidos. Pues en lo que pasa, yo creo que nuestro hermano Santiago ya pasó a recoger las ofrendas y traemos un pensamiento corto también como de costumbre en Deuteronomio 8:18 que dice así: porque Él te ha de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. O sea que aquí este versículo quiere decir que Dios nos da la capacidad para el trabajo, nos da la capacidad para nuestros recursos. Y claramente este versículo nos enseña una gran verdad, que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. De su bondad, de su generosidad, de su amor que tiene por sus hijos. Este pasaje enseña que el pueblo de Dios nunca debería atribuirse los méritos y logros que tienen por sí solos o por sí mismos. Todas esas posesiones, todos esos reconocimientos que les dan en sus trabajos, todos esos diplomas, la capacidad que les da, el trabajo, la prosperidad, todo eso viene de Dios. La prosperidad es bien peligrosa porque puede llevar al orgullo. Sentirse de esa manera que fueron por sus propios logros, mucha gente se enorgullece y eso es peligroso. Así es de que tengamos cuidado con eso. Este versículo ofrece un mensaje alentador para los padres y madres que muchos llevan ese peso de proveer a la casa el alimento, trabajan, se sacrifican. Dios les recuerda que no están solos. Amén. Él es quien les concede la fuerza, la salud, las oportunidades, la capacidad para cumplir con esa responsabilidad. Al mismo tiempo, el pasaje llama a una verdad fundamental. El trabajo es una bendición de Dios porque Él es el verdadero proveedor. Dios es el dueño de todas las cosas, hermano. Él da la capacidad, Él nos instruye en los trabajos. A veces hay mucha gente que va a prácticas y Dios a veces nos pone solo con ver, uno aprende. Le da una capacidad tremenda. No necesitamos ir por tantas clases, solo con ver aprende uno.
Y eso es un don de Dios. Dios es bueno, hermanos. Así es de que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo proviene de Dios. Y por eso le vamos a dar gracias a Dios. Amén. Vamos a darle gloria y honra al Señor por todo lo que nos da. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias, Señor, por darnos la fuerza, Señor, por darnos el intelecto, por darnos esa capacidad que necesitamos para poder desempeñarnos, Señor, en el día a día, en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y hasta este momento no nos ha faltado nada. Hemos pasado quizás a veces necesidades, problemas, pero tú estás ahí. Tu palabra nos enseña que no estamos solos. Siempre estás a nuestro lado, siempre estás protegiéndonos, vas delante de nosotros en adversidad. Bendice en esta hora, Señor, al dador alegre. Bendice a mis hermanos que han dado de todo corazón. Bendice, Señor, su salud. Bendice su trabajo, bendice su familia, Señor. Provee toda necesidad que haya en sus hogares. Te damos gloria y honra y agradecimiento por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, oramos. Amén. Amén, amén. Así es de que tenemos un tema para el día de hoy titulado Hijos, la mayor herencia de un padre. En celebración del Día del Padre, como se está llevando a cabo hoy en todos los Estados Unidos y en algunos países también, en algunos otros ya pasó, pero Dios puso en mi corazón poder traer un tema acerca de esa herencia que Dios ha dejado a nosotros como padres. Y el verso dice así, solo son 3 versos, vamos a hacer algo corto, pero tiene profunda información. Y dice así, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no se avergonzará cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vamos a orar. Háblanos, Señor, en esta hora. Señor nuestro Dios, Padre eterno y soberano, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres el dador de todo. Toda buena dávida, Señor, y todo don perfecto proviene de ti. Te damos gracias por el privilegio de reunirnos este día, Señor, especialmente, Señor, por la vida de los padres que tú has establecido, Señor, con autoridad y cuidado en los hogares. Señor, reconocemos esta verdad, paternidad que proviene de ti, porque tú eres el Padre perfecto, lleno de sabiduría, lleno de justicia, lleno de amor. Gracias te damos, Señor, te pedimos en esta hora que nos hables por medio de tu palabra en el Salmo 127. Abre nuestro entendimiento, Señor, para contemplar que los hijos son herencia tuya, que han sido confiados a los padres como una responsabilidad santa, y que solo en tu gracia pueden ser formados para tu gloria. Señor, fortalece a cada padre aquí presente, dale sabiduría para guiar pacienciamente, para instruir y para ser instruido a sus hijos, Señor, de una manera humilde, para depender de ti en todo momento. Que no confíen en sus propias fuerzas, sino en tu dirección y en tu palabra. Bendice también a la familia, Señor, representadas aquí, en este lugar, este día, que nuestros hogares sean edificados, Señor, sobre Cristo. Sostiene, Señor, a cada familia. Sabemos, Padre, que todos necesitamos, Señor, de tu providencia. Llena, Señor, de hijos que caminen en verdad y obediencia. Que todo lo que se diga y se haga en este tiempo, Señor, sea para la gloria de Jesucristo, quien es el fundamento, Señor, de toda verdad. Bendice las familias aquí presentes. Bendice este momento. Bendice tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Pues sin más preámbulo, vamos a desarrollar un poco qué es lo que nos quiere decir Dios a través de su palabra. Los cantos o los cánticos graduales vienen siendo más o menos entre el Salmo 120 y el Salmo 134.
eran himnos de los israelitas que cantaban mientras peregrinaban ellos en el desierto hacia Jerusalén. Y para las fiestas solemnes ellos celebraban de esta manera. Este salmo es un atributo a Salomón, quien conocía bien la importancia de la familia, el trabajo, conocía bien cómo se tenía que gobernar la nación de Israel. Todo esfuerzo humano es en vano sin la bendición y la providencia de Dios. Ellos lo entendían muy bien. Dios es quien prospera nuestro trabajo. En los primeros dos versículos, en el 1 y el 2, habla acerca de que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Aquí Salomón enseña que la casa representa tanto el hogar como cualquier proyecto humano. La ciudad simboliza la seguridad y el bienestar de una comunidad entera. El trabajo diligente es necesario, pero el éxito depende de Dios. Amén. Este salmo no condena el trabajo, sino la confianza que se siente aquella persona, el orgullo de que se llena aquella persona pensando que se lo atribuye a sí mismo y no le da las gracias a Dios. Ese es el problema. El trabajo debe hacerse reconociendo que el fruto proviene del Señor. Dios no solo da las fuerzas para trabajar, sino también el resultado del trabajo. Así de que después de haber hablado de esa seguridad, Salomón presenta otro ejemplo de las bendiciones que Dios nos da, y es ahí donde empezamos con el verso 3 del Salmo 127, donde nos dice claramente, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. La palabra he aquí es la expresión que se usa inet, es una palabra de atención, como quien dice, observen, miren, pongan atención, consideren, contemplen. Es como si el salmista dijera, deténganse un momento y consideren esta gran verdad que les voy a decir. En medio de una cultura donde la riqueza y las posesiones y el éxito eran vistos como grandes bendiciones, el salmista les dice, hay una riqueza mayor que esa, que son los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Espíritu Santo nos llama a contemplar una bendición de los hombres que frecuentemente menospreciaban. No tenían muy en cuenta a los niños. No los consideraban una sociedad. A los niños los miraban de menos. Pero aquí dice que es una herencia de Jehová son los hijos. Es una de las declaraciones más importantes de toda la Biblia acerca de la familia. Ahora, ¿qué significa la palabra herencia? La palabra herencia en hebreo significa nahat, que significa una posesión recibida, significa un don o un regalo otorgado o un patrimonio. En el Antiguo Testamento, la tierra prometida era llamada una heredad, algo que Dios iba a heredar a los israelitas. Dice que la buena tierra de Jehová, tu Dios, te da por heredad, dice en Deuteronomio 4:21. Aquí el salmista utiliza esa misma palabra para los hijos. Los hijos pertenecen a Dios y son entregados temporalmente a aquellos administradores que son los padres. Tenemos que ser buenos administradores, no solo con el dinero, sino hasta con nuestra familia, especialmente con nuestros hijos. Como dice en su palabra, los hijos le pertenecen primeramente a Dios. La Biblia enseña que Dios es el creador de todo lo que en él habita. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, dice el Salmo 139, verso 13. Y en Génesis 33:5 dice, ¿son los niños que Dios ha dado a tu siervo? Jacob reconocía que sus hijos eran un regalo divino. Los hijos son una herencia, no una adquisición de nuestro propio poder.
Cuando nos casamos, nosotros no decidimos cuántos hijos vamos a tener. Es Dios quien nos lo da. Los padres son administradores de sus hijos. Los hijos no son una propiedad absoluta de los padres. Son una responsabilidad que Dios ha confiado en mí y en cada uno de nosotros que somos padres. Este versículo nos enseña indirectamente la soberanía de Dios sobre la vida. En todas las escrituras encontramos este principio. Acuérdense que cuando Sara quería tener un hijo, Dios le concedió un hijo. Cuando a Ana le pasó lo mismo, Dios abrió su matriz. Elizabeth, Dios le concedió a Juan el Bautista. Cada nacimiento es una manifestación de la providencia divina de parte de Dios. Dice el versículo, cosa de estima el fruto del vientre. O sea que en una versión, en otras versiones dice cosa de estima, en otras versiones dice una recompensa. En otras dice un galardón, un premio. Aquí la palabra hebrea es sacar, que significa recompensa, salario, galardón, beneficio. Esto no significa que los padres merezcan hijos. Significa que Dios en su gracia concede esa bendición a cada uno de los padres. Ahora, ¿qué significa el fruto del vientre? Aquí es una expresión común que se refiere claramente a los hijos, como por ejemplo en Deuteronomio 28:4 dice, bendito el fruto de tu vientre. La expresión destaca que la vida humana es una obra creadora de Dios. Amén. Los hijos son una recompensa divina y debemos recibirlos con gratitud, educarlos para la gloria de Dios. Amén. Una bendición puede convertirse en tristeza si los padres descuidan su responsabilidad espiritual hacia sus hijos. En la Confesión de Fe de Westminster enseña que el matrimonio fue instituido, entre otras razones, para la propagación de una descendencia santa. Asimismo, en la Segunda Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, afirma que el propósito del matrimonio incluye el aumento de la humanidad como una descendencia legítima y santa. Los hijos son vistos como un depósito sagrado confiado por Dios a los padres para ser instruidos en su verdad. Claramente la responsabilidad es de nosotros los padres. Como dice en su palabra, así los hijos son herencia de Dios y los padres tienen una mayordomía que cumplir. Hermanos, no basta con alimentarlos, no basta con vestirlos, no basta con darles una educación académica. También debemos formarlos espiritualmente. En una ocasión leímos Deuteronomio 6, versos 6 a 7, donde dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Claramente cuando dice, y estas palabras las repetirás a tus hijos, quiere decir que la fe no solo es individual, sino que es generacional. Repetirás significa o enseña una enseñanza constante. No es un evento aislado, sino un proceso continuo que tenemos que seguir. Nosotros como padres somos los primeros maestros de nuestros hijos. Dice el verso, y hablarás de ellas estando en tu casa. O sea que la enseñanza comienza desde casa, comienza de la convivencia diaria, comienza en decisiones familiares sentados ahí en la mesa. La fe no es solo un ejemplo, sino es del hogar. El hogar tiene que empezar esa educación espiritual hacia los hijos, andando por el camino. O sea que la instrucción ocurre también en movimiento, en los trabajos, en los quehaceres de la casa, en los viajes, en actividades diarias. Todo eso, Dios
Dios debe ser parte de toda la vida de nuestros hijos. No solo en el culto, sino constantemente, diario. El verso claramente dice, al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir esto? Al empezar el día y al terminar el día. O sea que la palabra de Dios debe rodear toda la rutina diaria de nuestros hijos. Este pasaje claramente enseña que la doctrina de sola escritura es la vida familiar. Es la responsabilidad del pacto del hogar. Es la formación espiritual, como debemos nosotros como padres enseñar a nuestros hijos. El hogar es la primera escuela de la fe, donde los padres sin instrucciones de Dios son administradores de su palabra. La palabra de Dios no debe quedarse solo en el corazón del creyente, sino que debe ser enseñada constantemente en el hogar, en la vida diaria, formando las siguientes generaciones, que son nuestros hijos, enseñándoles a ellos a tener convicción, a que sepan en quién han creído, a que sepan tener temor de Dios. La fe cristiana es intencional, no accidental. Los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. El hogar espiritual es el lugar donde se inicia todo, donde empieza todo. Claramente en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí nos está dando una orden, instruye al niño. En Efesios 6:4 dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios no entrega hijos simplemente para perpetuar para que crezcamos solamente en raza o en humanidad, sino para que sean educados en el temor del Señor y lleguen a ser adoradores de Dios. La responsabilidad del padre no termina en proveer bienes materiales. Su llamado principal es formar discípulos para Cristo. Este versículo, hermanos, encuentra una hermosa confirmación del ministerio de Cristo en una época donde los niños, como lo decía anteriormente, no tenían ningún valor. Nada tenían valor en la sociedad. Pero Cristo claramente le dice a sus discípulos, dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidan. Marcos 10:14. Dice el versículo que luego los tomó en sus brazos y los bendijo. Cristo mostró que los niños ocupan el lugar importante en el reino de Dios. Hermanos padres que están aquí presentes, este versículo corrige una mentalidad muy común. El mundo suele ver a los hijos como una carga económica. Suele verlos como un obstáculo hacia el éxito. Una limitación para los proyectos personales. Ya lo hemos visto. A veces hay parejas que según ellos accidentalmente quedó embarazada y ahora ya no va a poder seguir estudiando. Pues fue Dios que le envió ese niño. Dios es el único que Él da la vida. Y fue Dios el que le dio ese niño para que cuide de él y pueda enseñarlo y pueda guiarlo a que conozca de Dios. Eso no le va a impedir a que usted sea un profesional. Eso no le va a impedir a que usted siga adelante en su vida. Porque la Biblia enseña exactamente lo contrario. Los hijos son una bendición de Dios. Nosotros como padres cristianos deberíamos preguntando, ¿estoy viendo a mis hijos como un problema o como un regalo de Dios? Porque muchas veces nos ha pasado eso. Vivimos situaciones con nuestros hijos que a veces uno dice, bueno, ¿y Dios un problema me envió entonces? Pero no. Si los hijos son una herencia de Jehová, deben ser criados para Él.
Esto implica orar con ellos, leer las Escrituras, llevarlos a la iglesia, enseñarles el Evangelio y modelar una vida piadosa con ellos. Los padres no pueden garantizar la conversión de sus hijos, pero sí están llamados a ser instrumentos fieles de la enseñanza y con el ejemplo. Nosotros como iglesias, desde un principio que la iglesia se inició, nuestro mayor deseo era tener una escuela dominical para los niños. Mirábamos la necesidad que había de poderles enseñar a los niños allá en una aula con su maestra. No son simplemente el futuro de la iglesia, son parte del pueblo del pacto visible y deben ser instruidos para Dios. Este versículo, hermanos, ofrece una gran exhortación, porque muchos padres se preocupan en dejarles un patrimonio, dejarles una casa, dejarles un terreno, los vehículos, los ahorros. Pero Dios recuerda que el mayor patrimonio que un padre recibe son sus propios hijos. Y la mejor herencia que un padre puede dejar a sus hijos es una vida de fidelidad a Dios. Los hijos son un don soberano de Dios y una responsabilidad sagrada confiada a los padres. El Espíritu Santo nos llama a valorar esta bendición. Los hijos son una herencia recibida de la gracia divina y son una recompensa que debe ser cultivada para la gloria de Dios. Este versículo no solo habla del privilegio de tener hijos, sino de la mayordomía espiritual de la paternidad. Dios no entrega a los padres para que sean ellos quien quieran hacer lo que ellos quieran con sus hijos. Dios desea que los hijos lleguen a ser hombres verdaderos de Dios, hombres verdaderos temerosos de Dios, que sean adoradores, que lleguen a amarlo sobre todas las cosas. Hermanos, el éxito de un padre no se mide principalmente por lo que se acumula o acumula para sus hijos, sino porque cómo administra la herencia que Dios ha confiado en sus manos. Los hijos son un regalo del Señor y el llamado del padre cristiano es guiarlos con amor, ejemplo, para que conozcan, amen y glorifiquen a Dios durante toda su vida. Enseguida pasamos al Salmo 127, verso 4. Dice el verso: como saetas en su mano del valiente, así son los hijos habidos en juventud. Como saetas, la palabra hebrea para saetas es jets, como los Jets de Nueva York, que significa una flecha, un dardo, es una arma de guerra. En el mundo antiguo, las flechas eran una arma más importante para la defensa en las batallas. Una flecha debería reunir varios requisitos. Tenía que tener varias características. Una flecha tenía que estar bien elaborada. Tenía que ser recta, bien rectecita, estar bien afilada en la punta, tener equilibrio. Cuando usted la ponía así en su mano, tener un equilibrio, y tenía que ser dirigida correctamente. Una flecha torcida o mal hecha no servía. El salmista compara a los hijos con estas flechas, con estas saetas. Porque una flecha tiene propósito. Una flecha para un guerrero no fue hecha para estar guardada. Fue diseñada para ser lanzada hacia un objetivo. De igual manera, Dios no entrega hijos para vivir únicamente bajo la protección de los padres, sino para prepararlos para cumplir un propósito aquí en la tierra. Los hijos son dados por Dios para que sean ayuda y fortaleza de sus padres y para que conservemos esa sociedad humana. Pero los hijos son una bendición activa.
y deben ser preparados para servir a Dios y beneficiar a la sociedad. Dice el versículo que son en mano del valiente. Aquí encontramos otro detalle bastante importante, porque la flecha no está sola, está en manos de un guerrero. La palabra hebrea es Gibor, que significa hombre fuerte, guerrero, héroe, valiente. Aquí la imagen es clara. Un guerrero experimentado sabe usar sus flechas. Las cuida, las prepara, las dirige, las utiliza en el momento adecuado que él piensa que debe ser utilizada. Aquí el padre es comparado con el guerrero. Dios pone las flechas en sus manos, pero tiene una responsabilidad para poder usarlas. Número 1, debe prepararlas, no puede descuidarlas. Los hijos bien educados y dirigidos son una gran defensa y fortaleza para los padres. La comparación supone una formación adecuada. Una flecha sin preparación pierde su utilidad, no sirve. Ahora, ¿cómo se prepara esa flecha? La comparación tiene profundas aplicaciones espirituales. El artesano toma tiempo para darle la forma. De igual manera, los hijos necesitan ese tiempo para formarlos espiritualmente. Una flecha debe ser enderezada si está panda. La madera torcida debe ser corregida. Los padres deben corregir a sus hijos con amor. Proverbios 29:17 claramente dice: corrige a tu hijo y te dará descanso. Una flecha debe ser afilada, necesita esa preparación. Una flecha necesita dirección. No basta con tener ese potencial que tiene la flecha, sino que debe apuntar hacia un objetivo correcto. De igual manera, los hijos deben ser preparados cuidadosamente para que sean útiles en la causa de Dios y en el servicio de su verdad. Una flecha mal dirigida puede causar daño. Lo mismo ocurre con la vida espiritual. Un niño o un hijo mal dirigido le puede causar mucho daño, tanto como a los padres como a él mismo. Y sigue diciendo el verso, dice: así son los hijos habidos en la juventud. Esta frase puede entenderse de dos maneras. Número 1, los hijos nacidos cuando los padres son jóvenes crecerán mientras sus padres aún tienen fuerza. Esto es lo que muchos lo miran de esta manera. Esto era una era especialmente importante en la cultura antigua. Ahora, de la segunda manera o la segunda interpretación que podemos ver en esto es que los hijos creados desde pequeños tendrían una influencia durante la vida en la familia. Ambas ideas son compatibles, pero aquí lo que podemos ver es que este versículo tiene una dimensión pactual. Dios obra a través de generaciones. En Génesis 17:7 dice: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia. Contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, dice el Salmo 78:4. Las contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos. O sea que es de generación en generación, lo dice Joel 1:3. Dios desea que su verdad sea transmitida de esa misma manera. Que nuestros hijos lo transmitan a sus hijos y sus hijos a sus hijos y a sus hijos y así sucesivamente. La familia, hermanos, es como una escuela donde Dios forma las siguientes generaciones de creyentes. Los padres no solo son únicamente proveedores, son maestros del evangelio, son pastores de sus hogares. Nuestro Señor Jesucristo dedicó tiempo a formar a sus discípulos. No simplemente les enseñó información, sino que Él modeló su vida delante de Él. Los instruyó, los preparó y finalmente, como flechas, los envió.
Aquí hay una hermosa analogía. Un padre cristiano hace algo parecido y precioso con sus hijos. Claramente, de la misma manera. Formamos a nuestros hijos, los corregimos, los instruimos y finalmente los enviamos. ¿Para qué? Para que sirvan al reino de Dios. Hermanos padres, este versículo enseña que tener hijos implica una misión. Tenemos trabajo que hacer. Como les dije anteriormente, a veces nos preocupamos mucho en comprarles sus zapatos, ya va a ir al colegio, hay que comprarle un carro, hay que darles para la alimentación, en fin, todo lo que ellos necesitan. Y no está nada de malo eso, pero también debemos prepararlos espiritualmente. La flecha necesita entrenamiento constante. Un culto familiar es una herramienta dada por Dios. Esto incluye la lectura, incluye la oración, incluye conversaciones espirituales, incluye historias de la Biblia que podemos aplicar. Una flecha torcida necesita corrección. La disciplina bíblica no busca castigar por enojo, sino que busca formar el carácter del niño. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercidos. Hebreos 12:11. Hermanos, esa clase dominical de nuestra hermana Mari está ayudando a preparar las siguientes generaciones. Los niños y jóvenes no son simplemente futuros miembros de la iglesia. Son personas que Dios está formando hoy para su servicio en el futuro. Un futuro que está cerca, no está lejos. Muchos padres desean dejar una herencia económica. Y como les digo, no está nada malo que puedan dejar todo su patrimonio a sus hijos. Eso es excelente. Pero Dios señala una herencia aún mayor que eso. El verdadero éxito de un padre no consiste en criar hijos cómodos, ni siquiera únicamente hijos exitosos, sino hijos que amen a Cristo y vivan para su gloria. Una flecha guardada nunca cumple su propósito. Un hijo preparado para servir a Dios traerá gloria al Señor y bendición a su familia. Existe una hermosa relación entre este versículo y la misión cristiana. Dios el Padre envió a su Hijo al mundo a cumplir perfectamente la voluntad de Él. Cristo formó discípulos y los envió a predicar el Evangelio. De manera parecida, los padres cristianos forman a sus hijos y los preparan para hacer luz en medio de una generación perdida, en medio de una generación donde hay mucha necesidad. El propósito último no es el éxito personal, sino la expansión del reino de Dios. Hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido. El texto no dice simplemente los hijos son saetas, sino que dice como saetas en manos del valiente. O sea que la atención no está solamente en las flechas, sino en la mano de quien las sostiene. Dios ha puesto a los hijos en manos de padres. Una flecha sola no se forma ella sola. Necesita tiempo, necesita dirección, necesita cuidado, necesita corrección. De la misma manera, un padre cristiano no puede delegar completamente la formación espiritual de sus hijos a la iglesia, a la escuela, a la sociedad. La responsabilidad empieza sobre sus manos, sobre su hogar. El hogar es el primer seminario de los padres, son los primeros maestros de la fe que son sus hijos.
Hermanos, los hijos, una vez más, son un regalo de Dios, pero con un propósito definido. Son dados para el bien de la familia y la sociedad. Los hijos bien instruidos son una fortaleza para sus padres y que deben ser preparados cuidadosamente para el servicio de Dios. Los hijos son esas saetas que Dios coloca en las manos de los padres. La misión del padre cristiano no es simplemente sostenerlas en sus manos, sino formarlas, afilarlas y finalmente dirigirlas con la palabra de Dios para que cuando sean enviadas al mundo vivan para la gloria de Cristo y avancen en su reino. Amén. Rápidamente pasamos al verso 5. Este verso dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Aquí esto es importante aclarar a un principio, que este versículo nos está enseñando que el valor espiritual de un hombre depende del número de hijos que tenga, sino más bien está destacando que los hijos criados en el temor de Dios son una bendición y una fortaleza para la familia. Bienaventurado el hombre, bienaventurado quiere decir que la palabra hebrea viene de asher, que es la misma palabra que utiliza en el Salmo 1:1, donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado significa ser feliz, dichoso, bendecido, favorecido por Dios. No describe una felicidad superficial basada simplemente en circunstancias. Describe el favor y la bendición divina sobre una persona. Esta bienaventuranza no depende de riquezas o poder, sino del favor especial de Dios manifestado en una familia que es bendecida. Dice que llenó su aljaba. La aljaba era un recipiente donde el arquero guardaba sus flechas en la parte de atrás. Podía contener varias saetas listas para ser usadas. El versículo anterior decía que los hijos son como saetas, como lo vimos, que son esas flechas. Ahora el padre posee una aljaba llena de flechas. Ahora, ¿qué significa estar lleno de flechas? En la cultura hebrea, hermanos, una familia numerosa era considerada una bendición divina. Tener muchos hijos. Sin embargo, el énfasis principal no está en la cantidad de hijos que tengamos. El énfasis está en la bendición de Dios manifestada en una descendencia preparada para ser útil. Desde una perspectiva, podemos ver un error que podemos ver aquí de unas personas que encontraron algo que está diferente. Pero el primer error, hermano, es pensar que este versículo obliga a las familias a tener muchos hijos. No es así. El texto no establece un mandato universal sobre el tamaño de su familia, de ninguna manera. El segundo error es que pensar que la bendición consiste únicamente en tener hijos biológicos. Otro error. La Escritura reconoce situaciones donde Dios tiene propósitos especiales, incluso en la paternidad de los hijos, en el número de los hijos, en la esencia de sus mismos hijos. El principio central es que los hijos son una bendición de Dios y deben ser recibidos con esa gratitud. Una familia bien instruida y piadosa es una de las mayores riquezas que un hombre puede poseer. El verdadero valor no está simplemente en tener hijos, sino en criarlos para Dios. Dice que no será avergonzado. Esta expresión, hermanos, quiere decir que no será humillado, que no será confundido, no será deshonrado. En el Antiguo Testamento el honor de la familia tenía una gran importancia. Un hombre cuya familia era conocida por su integridad gozaba de respeto, porque sus hijos serán una bendición de ayuda hacia la comunidad y para la misma familia.
O sea que la idea es que una descendencia bien formada trae honra para la familia. Y esto confirma una verdad en un proverbio que está y dice: muchos se alegrará el padre del justo, y el que engendrá sabio se gozará con él. Proverbios 23-24. Dice que muchos se alegrará el padre del justo. O sea que también en Proverbios 17:6 dice: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Corona de los viejos son sus hijos. O sea que los hijos piadosos son una defensa para sus padres y un honor para la familia. Esta bendición surge cuando los hijos han sido formados en el temor del Señor. El verso sigue diciendo: cuando hablare con los enemigos en la puerta. Esta frase necesita un contexto histórico, porque ¿qué era la puerta de la ciudad? En Israel, la puerta era mucho más que una entrada. En Israel era un lugar donde se hacían negocios, donde se resolvían conflictos, donde se impartía justicia, se reunían los ancianos, discutían asuntos políticos, cosas que estaban sucediendo. Como por ejemplo, en Ruth, capítulo 4, verso 1, dice: vos subió a la puerta y se sentó ahí, y he aquí que pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Era una costumbre que ellos tenían, que se sentaban y platicaban y conversaban todas las cosas que pasaban. De igual manera, en Deuteronomio 21:19, dice: entonces lo tomaron su padre y su madre, y lo sacaron ante los ancianos de la ciudad, a la puerta del lugar donde vivían. Aquí están hablando de un hijo que lo llevaron porque se andaba portando mal, para que los ancianos lo corrigieran, lo aconsejaran. En fin, era el lugar donde se hacía todo ese tipo de transacciones. Ahora, el verso habla de enemigos, pero ¿quiénes eran los enemigos? Aquí podrían ser adversarios legales, podrían ser acusadores o opositores de la familia. Enemigos de la comunidad también podían ser. Aquí la idea es que el padre tendría apoyo y defensa de sus hijos, que serían una fortaleza para él. El salmista está mostrando cómo Dios fortalece a las familias mediante una descendencia fiel y útil. O sea que el honor de la familia aumenta cuando los hijos viven rectamente. Este versículo claramente refleja una gran verdad bíblica, porque Dios obra a través de las generaciones. En Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esto no significa salvación automática. La salvación siempre es por gracia mediante la fe. Sin embargo, Dios siempre suele obrar en las familias creyentes y bendecir las enseñanzas fieles de su palabra. Ahora, nuestra responsabilidad como padres lo dice en este verso 5, que los hijos deben ser preparados cuidadosamente. Debemos enseñarles diligentemente, criarlos en disciplina y amonestación del Señor, instruirlos en el camino correcto. Nuestro Señor mostró el valor de una descendencia espiritual. Los discípulos fueron preparados y enviados al mundo. Cristo prometió que su iglesia será siempre prevaleciendo delante de sus enemigos. Siempre la iglesia va a prevalecer. Y va a prevalecer porque estamos formando generaciones espirituales que están en aumento hacia el reino de Dios. En Mateo 16:18 dice claramente que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Pero la iglesia sí siempre va a prevalecer, siempre va a ir de aumento en aumento.
Hermanos, padres, este versículo enseña que el éxito de la paternidad no se mide únicamente por los logros materiales. La familia, una familia centrada en Cristo, será una fuente de fortaleza en tiempos difíciles. Los hijos piadosos pueden ser apoyo para sus padres durante toda la vida. Toda la vida. Lamentablemente, a veces hay familias que tienen sus hijos y hay unos conflictos enormes en su familia que no se pueden ni ver. Es triste eso. Hermanos, este versículo tiene una aplicación fundamentalmente para muchos padres que trabajan durante décadas para dejar bienes materiales. Pero este salmo enseña que una descendencia piadosa es una riqueza mucho mayor. Cuando los años pasan y las fuerzas disminuyen, el mayor gozo de un padre será ver a sus hijos caminando en la verdad. Y esa verdad es Cristo Jesús. Esto nos recuerda las palabras del apóstol Juan en Juan 3:4, donde dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Aunque Juan hablaba de hijos espirituales, el principio ilustra el gozo de ver a aquellos pequeñitos que hemos discipulado durante su vida en el caminar de su palabra, en el caminar de la verdad, en el caminar que es Cristo Jesús. Los padres tienen el deber de instruir fielmente a sus hijos, pero las regeneraciones pertenecen únicamente a Dios. Él es el que regenera. Nuestro deber es encaminarnos hacia ahí. Y esto, hermanos, protege a los padres de cometer cualquier error. Porque creer que una buena crianza garantiza la salvación es un error. Segundo error es pensar que el alejamiento temporal de un hijo significa necesariamente el fracaso de los padres. Eso es otro error. No se sienta fracasado. Los padres son llamados a la fidelidad. El nuevo nacimiento es obra soberana del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:6 dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Para terminar, hermanos, el padre que recibe a sus hijos como una herencia del Señor y los forma diligentemente en el temor de Dios, experimenta una bendición que trasciende las riquezas materiales. La verdadera fidelidad familiar proviene del favor de Dios. Una familia piadosa es una de las mayores riquezas que un hombre puede poseer. Y los hijos instruidos en el temor de Dios se convierten en honra, simplemente construye una casa, o acumula riquezas, o alcanza reconocimiento humano. Es aquel que permite que Dios edifique su hogar, que descansa en su providencia. Recibe a sus hijos como una herencia del Señor y los forma fielmente con la palabra de Dios, para que la próxima generación viva para la gloria de Cristo. O sea que el mayor legado de un padre cristiano no es una herencia material, sino una descendencia que conozca, ame y sirva al Señor. Hermanos, para este Día del Padre, edifique su hogar. Edifíquelo sobre Dios. Confíe en su providencia. Ame a sus hijos. Ámelos como una herencia sagrada. Discipúlelos. Discipúlelos en el Evangelio, en la verdad de Dios. Y deje como legado una fe viva que glorifique a Cristo de generación en generación. Hermanos, ya para terminar, quiero orar. Quiero darle gracias a Dios por la vida de los padres aquí presentes. Y quiero que estén de pie y inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso y lleno de misericordia,
Te damos gracias por tu santa y perfecta palabra y por el privilegio que nos has concedido, Señor, de meditar en este Salmo 127. Gracias porque hoy nos has recordado que los hijos son una herencia tuya. Es un regalo precioso que tu gracia y tu responsabilidad sagrada que nos has confiado a nosotros como padres. Señor, reconocemos que muchas veces hemos puesto nuestra confianza en nuestras propias fuerzas y hemos olvidado que la familia es una obra de tus manos. Perdónanos, Señor, cuando hemos fallado en nuestro deber de amar y enseñar y corregir y guiar a nuestros hijos conforme a tu voluntad. En este Día del Padre queremos poner delante de ti a cada padre representado en este lugar. Fortalécelo, Señor, en sus luchas diarias. Dale sabiduría para tomar decisiones, paciencia para instruir, paciencia para amar y corregir con ternura y firmeza a sus hijos, con un corazón humilde que dependa completamente de ti. Ayúdanos, Señor, a comprender que el éxito de la plenitud no se mide por las riquezas que puedan o que podamos dejarle a nuestros hijos, sino por el legado de la fe, por esa integridad y amor a Cristo, que puedan ser transmitidas, que sean hombres de oración, hombres de tu palabra, hombres cuyo ejemplo inspire a otros en su caminar. Ahora te pedimos por los hijos y las hijas, te pedimos que los guardes, Señor, del mal, protege sus vidas y atrae, Señor, sus corazones hacia ti. Que las semillas de tu palabra que han sido sembradas en sus hogares den fruto, Señor, abundante, y que en las futuras generaciones proclamen tu verdad y vivan para tu gloria. Oramos también por aquellos padres que atraviesan tiempos difíciles con sus hijos, por los que están cansados, por los que están preocupados, enfrentando desafíos, Señor, diariamente en sus familias. Recuérdales que tú eres el refugio, que tú eres la fortaleza y que tu gracia es suficiente para sostenerlos en cada etapa, Señor, de su vida. Y, Señor, te pido por aquellos que anhelan la reconciliación con sus hijos o con sus padres. Trae sanidad, Señor, trae perdón, trae restauración conforme a tu perfecta voluntad. Que el Evangelio de Jesucristo transmite en nuestros hogares, Señor, y haga de nuestras familias un reflejo de tu amor y de tu fidelidad. Finalmente, Padre, dirigimos nuestra mirada a nuestro perfecto Salvador Jesucristo, que nos reveló el amor, Señor, de su Padre Celestial y nos dio el ejemplo de obediencia y de servicio. Que Él sea, Señor, el fundamento de nuestros hogares, el modelo de nuestros padres y la esperanza de nuestra familia. Señor, así sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, ahora y para siempre, en el precioso nombre de tu Hijo y Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén.